Bueno, aquí vamos a iniciar el siguiente video. Vamos a hablar un poquito de esta cantidad rápidamente. Miren, aquí tenemos el promedio estadístico. Realmente es el promedio probabilístico. Esta es una densidad de probabilidad. Esto representa el promedio de la posición de una partícula representada por la función de onda. Esta sí de x en un tiempo t. También le llaman el valor esperado, el valor de expectación y el nombre del término. Valor esperado es un nombre engañoso. Bueno, es el valor promedio. Vean que pues aquí estamos integrando respecto a x y el resultado va a ser en general una función que depende de t. Pero, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, miren, aquí tenemos un dibujo con diferentes, pues no diferentes, todas son la misma función de onda. De hecho, lo hice copiando la primera y repitiendo acá. Eso es lo que hice. Entonces, si tenemos esta función de onda en un tiempo t y mido la posición, pues voy a encontrar un cierto valor. A partir de aquí, la función de onda se vuelve una cosa bien concentrada alrededor del valor que medí. Ya no es lo que tenía antes. Ok, pero este es el valor que encuentro en el cierto tiempo t. Si hubiera hecho la medición, o si la hago, si quieren, con otra partícula, con esta función de onda, en este estado, como decimos, lo más probable es que voy a encontrar otro valor. Acá, x2, aquí le llamé x1, aquí x2. Y así sucesivamente. Si repito el proceso de medición sobre partículas, todas con la misma función de onda en el mismo tiempo, o sea, el mismo tiempo t, que voy a encontrar pues diferentes valores de la posición. Bueno, si me pongo a ver cómo están distribuidos estos, bueno, puedo hacer algún histograma, el histograma de las posiciones, haciendo aquí grupitos, voy a ver que tienden a concentrarse donde está más alta la función de onda, bueno, el módulo cuadrado realmente de la función de onda. Esto realmente debería ser el módulo cuadrado, pero pues ya me dio flojera poner esto y lo debatí un ratito, pero pues ok, el caso es si tengo cierta distribución aquí de valores de x, al medir todos para la misma función de onda, todos pues me van a dar diferentes valores y van a tender a agruparse de tal modo que reflejen la forma del módulo cuadrado de la función de onda. Entonces, aquí básicamente lo que tengo es un número de sistemas n, todos iguales, todos medidos al tiempo t. Iguales quiere decir la misma función de onda en el tiempo t. Bueno, si mido el promedio aquí, ahora sí es un promedio estadístico, o sea, tengo diferentes valores, uno para cada sistema, lo sumo, divido entre el total, y ese debe tender a ser igual al valor promedio obtenido acá de modo probabilístico. Para n grande, la diferencia entre este y este tiende a ser muy pequeña, tiende a ser esencialmente cero. Este va a estar desviado, en general no va a ser igual, pero el resultado es, la estadística nos dice que para un número grande de sistemas es muy improbable que este promedio sea muy diferente de este otro promedio. No son el mismo promedio, ¿ok? Deben ser muy similares en valor cuando tenemos un n muy grande, con una muy alta probabilidad. Entonces, el valor promedio probabilístico es el valor esperado de el promedio estadístico. Ahora, aquí dije, esto es función del tiempo. Si hubiera medido todos estos sistemas en un tiempo diferente, en general hubiera obtenido un valor promedio estadístico y probabilísticos diferentes. O sea, ambas deben ser funciones del tiempo. Bueno, vamos a pensar aquí en el valor promedio probabilístico como función del tiempo. Eso quiere decir que va a tener una derivada. Bueno, aquí pues básicamente vamos a tomar la derivada de esto
Y aquí es una serie de manipulaciones matemáticas. Tomo esto, aquí la derivada de esto es la derivada de esto. Ups, quiero irme al 100%. Aquí, ok. Aquí puedo intercambiar la integración con la derivada. Nada más que aquí adentro se vuelve una derivada parcial y vean que pues aquí x es una variable diferente a t y pues entonces esto básicamente es la derivada se aplica nada más a esta parte, que es la única parte que depende de t. Y si se han de acordar, ya hicimos algo aquí con esta cosa en el video anterior, en la clase anterior. Pues básicamente vamos a aquí resumir, repetir lo que hacemos y termina resultando que la derivada del módulo cuadrado es todo lo que sigue. Bueno, si uso la ecuación de Schrödinger para obtener estas en términos de otras cosas, veo que tengo esto combinándolas aquí arriba. Algunos términos se cancelan y me queda esto que vimos. Se puede describir, vean aquí, x, bueno, no x, perdón, psi módulo, psi complejo conjugado, no módulo, perdón, psi complejo conjugado por la segunda derivada y aquí tengo la derivada de psi complejo conjugado por psi. Todo esto se puede escribir como la derivada respecto a x. Vean que aquí el orden de las derivadas es menor. Deriven esto respecto a x y les debe dar esto. Entonces veo poniendo esto aquí, veo que la derivada del valor promedio, es el promedio probabilístico, es esto. Bueno, tengo x derivada de algo de x. Esto lo podemos integrar por partes. Esta es una función de la siguiente función, u de b si quieren. Va a ser, bueno, pues la constante, esta sale de cajón, esta es una constante. Tengo esto por esto. Ahora, ya habíamos discutido que esta cantidad de aquí, esta de aquí y esta de aquí deben tender aproximadamente, para que la función sea normalizable, deben de caer más rápido que x, que 1 sobre x cuadrada, para que la integral esté bien definida. Y aquí está multiplicado por x, entonces esto de aquí es x por algo que es 1 sobre x cuadrada más grande que x cuadrada. Entonces esto decae a 0 en los extremos más rápido que 1 sobre x. Tiende a 0 en ambos extremos, así que este término de aquí va a ser 0. Entonces nos queda menos, pues como decimos la integral por partes, u de b va a ser b, esto, du. Pues du, si u es x, du es de x. Ok, y llegamos a esta expresión de aquí, ya haciendo esto 0. Bueno, aquí noten el recuadro, hice algo rápido. Este pedacito de aquí, vean que lo puedo también integrar por partes. Si este es u y este con este es db, entonces tengo este por v, o sea, este es u por v, evaluados en los extremos, y ya sabemos que esto decae y tiende a 0 por v, que es el complejo conjugado, por du, que es la derivada de psi de x de x. Psi respecto a x de x, con un signo de menos. Bueno, este pedacito de aquí es este segundo término de aquí, con un signo de menos acá expresado de este modo. Vean que este es exactamente el mismo que el primer término. Esto lo he cambiado a algo que es igual al primer término. Y ahí lleva un signo de menos y aquí hay otro signo de menos. Entonces tengo dos veces esto. Vean esto, convénzanse que este pedacito de aquí, el segundo término aquí, es igual a todo esto, que termina siendo igual al primer término de acá. Tengo dos veces el primer término. Aquí ya ven el 2 de aquí, con dos veces este, queda nada más esto. Bueno, pero ¿qué representa esta derivada del promedio de la exposición? Podemos interpretarlo de cierto modo como el promedio de la velocidad de la partícula. Bueno, para empezar no podemos hablar de la velocidad de la partícula porque no podemos hablar de la posición de la partícula como una cosa bien definida.
podemos hablar de cómo se distribuye la posición de una partícula en medio de su posición, pero no podemos hablar de la posición de la partícula en sí. Entonces no podemos hablar de la velocidad en sí, pero más adelante veremos que sí le podemos dar una especie de interpretación así. Ahorita nada más queremos motivar algo. La justificación correcta y completa de esto la veremos más adelante en otro capítulo del curso. Por lo pronto, vean que solo hice la manipulación aquí y lo dejé en paz. Bien pude haber hecho una manipulación análoga a y dejar a en paz. Y es tendencioso, estoy haciendo trampa porque nada más le estoy haciendo aquí para que me quede de este modo. Bueno, de nuevo les digo, esto lo vamos a justificar bien, sí ahorita parece que lo estamos haciendo así a modo, nada más para que quede claro. Y sí, en efecto, lo estamos haciendo a modo, pero está bien justificado, lo vamos a justificar bien, como les digo, posteriormente. Por lo pronto, tómenlo como que esto pues funciona, porque es cierto, no estamos haciendo matemáticamente nada mal, simplemente pues lo hicimos un poquito acá sacado de la manga. Entonces vámonos acá. Bueno, usualmente realmente cuando estamos hablando de mecánica clásica y todo eso, pues pensamos la velocidad, sí, pero también podemos pensar, y usualmente lo hacemos mejor, pensar en el momento lineal, masa por la velocidad. Bueno, eso me motiva a pensar que pues masa por velocidad promedio tiene que ser el promedio de masa por velocidad, y ese sería el promedio del momento lineal si midiéramos el momento lineal de una partícula. Vean que lo único que tengo que hacer para sacar esto de aquí es pasar la masa para acá y tengo masa por velocidad promedio. Y me queda ahí h barra todo esto, signo de menos. Eso es lo que tenemos aquí. Simplemente de aquí tengo velocidad, bueno, multiplico por la masa. Aquí, ay, ¿qué está haciendo esto? Se está yendo solo para allá el pizarrón. Ok, masa por velocidad, me queda menos IH barra esto. Ok. Entonces, al pasar de una interpretación clásica a una interpretación cuántica, donde estamos hablando de promedios de cantidades medidas, obtenemos esto. Entonces, miren, vamos a escribir los promedios de los que estamos pensando de un modo sugestivo. X promedio es X por el módulo cuadrado de psi. Bueno, módulo cuadrado es psi complejo conjugado, psi, y la X la pongo que siempre enfrente, pero aquí la voy a poner en medio. Y aquí el momento, el promedio del momento lineal, pues tengo psi complejo conjugado, esta derivada con esta constante. Vean que aquí la menos IH barra lo metía dentro de la integral, y menos I es lo mismo que 1 sobre I. O sea, aquí debería haber agregado aquí en otro recuadro que 1 sobre, que se vea claro, que 1 sobre I es igual a menos I, y luego adentro de la integral y multiplicando a la derivada, pues tengo que esto es exactamente lo mismo que esto. Dejen hacer un cuadrito aquí con ahí está, no me gustó cómo quedó, que quede más centrado. Ahí está. Ok. Entonces de aquí, acá pasé a escribirlo de este otro modo. Esto no viene exactamente el libro, no en este momento. Aquí puse X gorrito. Bueno, ya sé que en otros casos he usado X gorrito para indicar la dirección del eje X. Aquí lo que quiere decir es llamarle a esto el operador de posición.
y a este P gorrito el operador de momento. Acaba de prender el aire, así que si se oye de repente el ruido del fondo es el aire acondicionado. Ok, entonces, ¿qué es? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que quiero decir con este operador? Bueno, para aclarar, si tuviera la función de X y le aplico el operador de posición a la función evaluada en A, lo que quiero decir es el valor de A por la función evaluada en A. Ok, esto, la función en B, pues debe ser B por la función evaluada en B. X gorrito por la función evaluada en Xi es Xi por la función evaluada en Xi. De modo genérico, lo que quiero decir con el operador de posición es que cuando se lo aplico a la función, obtengo la función dada por X función de X. ¿Y qué quiero decir con el operador de momento? Que aquí lo estoy definiendo como h barra sobre i de x, es que de modo genérico, para no repetir esto de aquí, es que si le aplico esto, lo que quiero realmente es h barra sobre i, la derivada de la función respecto a x. Los operadores lo que hacen es que me convierten una función a otra función. Y estas generalmente se evalúan, claro, las funciones se evalúan para valores particulares de x, o sea, la derivada se evalúa para un valor particular usualmente. Dependiendo de lo que estemos haciendo, se evalúan en A, en B, en C, en donde sea, etc. El caso es, estoy cambiando una función por otra. El operador de posición aplicado a una función me da valor de x, función evaluada en x. La derivada, P gorrito, P, este operador aplicado a la función f me da h barra sobre i por la derivada de la función respecto a x evaluada en x. Eso es lo que quiero decir. Entonces los operadores representan de cierto modo la posición y el momento a la hora de obtener promedios, ¿cierto? Y los aplicamos aquí, si se fijan, pues aquí lo puse en un sándwich entre psi conjugado y psi. Y aquí pues igual, entre psi conjugado y psi. Se ve medio raro esto, pero vamos a justificar esto bien más adelante. Por lo pronto acéptenlo como que es algo que se vale hacer y que nos va a dar a la hora de evaluar estas integrales los promedios de las cantidades correspondientes. Bueno, ¿qué pasa si quisiera promedios de otras cantidades? Pues a la hora de hacer mecánica clásica, por ejemplo, no nada más tenemos un momento lineal y la posición de la partícula. Podríamos tener, por ejemplo, la energía cinética, que la podemos escribir de este modo. Bueno, ya sabemos, es un medio de mv cuadrada, pero también, pues miren, aquí simplemente agregué una m y luego dividí entre una m, y esto, m cuadrada, v cuadrada, es el momento al cuadrado. Pues la energía cinética, como lo escriben en algunos libros de mecánica clásica, usamos el símbolo T, es 1 sobre 2 veces la masa por el momento al cuadrado. En 3 dimensiones tenemos cantidades como el momento angular, que es posición, vector de posición, cruz, vector de momento lineal. Y tenemos, por ejemplo, también energía potencial, que es una función de x, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cantidades tienen la forma de una función q, aquí le llamamos simplemente q de modo genérico, que puede ser en general función de x y función de la posición. O en el caso de, por ejemplo, aquí 3 dimensiones, x, y, z, y las componentes del momento a lo largo de los ejes x, y, z. Entonces obtenemos operadores asociados cambiando en estas cantidades x por el operador de posición y p por el operador de momento lineal. Esto es trivial, pues que x al a cambiarlo por el operador de posición simplemente indica que tenemos que poner el valor de x y ya. Aquí no es tan trivial obtener las derivadas. En 3D veríamos que para cada componente de la posición x, y, z tengo entonces un operador. Aquí de nuevo se puede confundir con los vectores de posición
que me dan la dirección a lo largo de los ejes. Cuando vaya a ser un problema voy a utilizar letras diferentes para cada cosa, pero por lo pronto X pues se cambia por un operador que indica el valor de la coordenada X, Y por un operador Y, un Z por un operador Z, PX, o sea la componente en X se cambia por un operador que es H barra sobre Y derivada respecto a X, Y, PY, o sea se cambia por un operador que es H barra sobre Y derivada respecto a Y, etc. Esto lo veremos después. Más de esto después. Tengo un marcador azul. Espérenme. Más de esto lo veremos realmente hasta el capítulo 4, cosas en 3 dimensiones. Así que por lo pronto no tenemos que preocuparnos en 3 dimensiones. El caso es que cuando estamos hablando de cantidades cuánticas de las que vamos a obtener un promedio, ¿qué hacemos? Pues cambiamos nuestra cantidad clásica, que en general es función de la posición y del momento lineal, por un operador donde lo que tenemos que hacer es sustituir las X por operadores X y las P por operadores P. X no tiene chiste, simplemente vuelve a indicar valor de X, y H barra sobre Y es derivada respecto a X, es el operador de momento lineal. Hay que tener un poquito de cuidado porque dependiendo de cómo esté definida la cantidad, a lo mejor hay que simplemente fijarse en qué orden aplica uno derivadas y todo. Eso lo veremos en ejemplos concretos en el capítulo 2 y más adelante. En todo caso, cuando quiero obtener el promedio de una cantidad que voy a medir, cantidades que llamamos cantidades dinámicas, todas estas en general cambian con el tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra función de onda, tomo el complejo conjugado, pongo el operador que representa esta cantidad, pongo la función sin complejo conjugar así en un sándwich y luego evalúo esta integral. Aquí también tengo esto. Vean que aquí no le puse gorrito, aquí simplemente dije, tengo la función Q, aquí le pongo una función de XP. Bueno, aquí tengo la función Q, pero función de X gorrito, P gorrito. Es lo que nos da el operador Q gorrito. Y pues simplemente tengo que hacer esto. Por ejemplo, un ejemplo rápido. La energía mecánica total, que es energía cinética más energía potencial. Bueno, ya vimos que la energía cinética la podemos escribir como 1 sobre 2m momento al cuadrado, pues más la energía potencial. Bueno, eso lo puedo cambiar por un operador que ahorita no le voy a llamar E gorrito, le voy a llamar H gorrito. H por el operador de Hamilton o hamiltoniano, por la función hamiltoniana en mecánica clásica que representa energía mecánica total. Pues vean, aquí simplemente cambio cada parte por un operador correspondiente. Este operador P cuadrada, ¿qué significa? Significa aplica el operador P 2 veces, una después de la otra. Eso es todo lo que significa. Ok, y aquí pues tengo B, función de X, operador de posición. Pero de nuevo, esto simplemente es poner de nuevo X. Suena trivial, pero vamos a ver cuándo no es trivial más adelante. Entonces tengo que E lo cambio por este operador H gorrito, que es 1 sobre 2m, operador P, y aquí función de X. Pero esta H barra pues es una constante, se vuelve simplemente H barra cuadrada. Y por I es menos, y tengo menos H barra cuadrada entre 2m, y aquí tengo la derivada de X aplicada a la derivada de X. Es la segunda derivada respecto a X, más la energía potencial. Y si eso les recuerda algo, vean que la ecuación de Schrödinger la escribo como IH barra derivada respecto al tiempo de la función por esta cantidad aplicada a la función, si quieren aplicada por decirlo de ese modo, a la función psi, más esto aplicado a la función psi. O sea, la operación de obtener, multiplicar por esta constante, tomar dos derivadas de psi, y la operación de multiplicar psi por una función b de x, es la operación de aplicar el operador h a la función psi. La función esta, la ecuación de Schrödinger, la puedo escribir así: IH barra derivada respecto al tiempo de mi función,
es igual a este operador que llamo operador de Hamilton aplicado a la función, el operador hamiltoniano. Y si se les hace sugestivo, sí, es sugestivo y es más o menos con una idea similar como la que Schrödinger llegó a su ecuación, más o menos. No estoy seguro, nadie creo que está enteramente seguro cómo llegó a su ecuación, su proceso mental interno, pero era algo similar a esto. Entonces, de este modo vemos que como que la ecuación de Schrödinger nos está diciendo que las derivadas de respecto al tiempo tienen algo que ver con la energía de una partícula. Y esto es todo lo que tenemos que presentar en este video. Véanlo otra vez, por favor. Esto está un poquito sutil, pero está relativamente cortito y fácil de derivar, porque casi todos son manipulaciones matemáticas y las explicaciones, conforme lo vayamos usando, vamos a ir entendiendo bien todos estos conceptos. Bueno, por lo pronto creo que vamos a dejar aquí este video. Terminó siendo cortito, afortunadamente.